que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú hablando directamente en nuestros corazones. Quita los argumentos, Señor, los argumentos que estaban puestos en nuestros corazones, Señor. Y permítenos, Dios del cielo, tener el entendimiento abierto, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales. Tu palabra me enseña que para obedecer debo poner mi intelecto, Señor, es decir, entender la orden que se me está dando, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vayan los niños a su clase, por favor. Amén. Señor, tú eres terrible, Padre. Tú eres poderoso. Cada vez me aterro más del poder del Señor Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre maravilloso. Abran conmigo sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces, el capítulo 17. Jueces, capítulo 17, a partir del verso 1. Es un pasaje que no sé si lo hayas leído, y si lo has leído, no sé si has meditado en él. Yo quisiera meditar un poquito en él. Es un pasaje bien particular, tiene unas connotaciones bien particulares. Cuando todos tengan, por favor, la Biblia abierta en Jueces, capítulo 17, me dicen un fuerte amén. No todos lo tienen, entonces voy a esperar un par de segundos. O no, ok, qué, qué cosa, ¿no? Bueno, pero vamos a seguirlo. Vamos a leerlo hasta el verso 6, por favor. Jueces capítulo 17, verso 1 en adelante hasta el verso 6. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, di conmigo hurtados, acerca de los cuales mal dijiste, di conmigo, mal dijiste. Vamos entendiendo el pasaje, por favor. Se perdió entonces un dinero, ¿sí? Bastante dinero, por cierto. Y hubo una señora a la que se le perdió ese dinero que maldijo a causa de la pérdida de ese dinero. Y de los cuales tú me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Miren esto. El dinero que tú pensabas que se te había perdido, o sea, que te lo había robado un extraño, fue alguien dentro de la casa que te lo robó. Ok, y ese soy yo. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, es decir, una de madera y una de metal. Ahora pues te lo devuelvo, yo te lo devuelvo. Miren, es una, es una serie de episodios que uno dice, bueno, ¿y esta gente en qué piensa? Es decir, la gratitud de ella la convirtió en una imagen o en dos imágenes, básicamente, por su hijo haberle devuelto el dinero. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesto en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Es decir, era un hombre pagano y adoraba paganamente. E hizo efod y terafines, es decir, era un hombre que tenía conocimiento de la ley, pero aún así en su casa se adoraban los dioses e hizo también un efod de sacerdote y también hizo terafines. Estoy en el verso 5. Y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Es decir, no tenía, tenía la ley, pero no tenía claro absolutamente nada. O tenía la ley, pero no estaba dispuesto a seguirla. ¿Por qué? Nos da la respuesta en el verso 6. En aquellos días no había rey. Recuerden ustedes que estamos entonces en el tiempo de los jueces. Correcto. No había rey en Israel. Y cada uno
hacía lo que bien le parecía. Hacía lo que bien le parecía. Es decir, un tiempo muy parecido al que estamos viviendo hoy, donde cada cual hace como le parece, cada cual toma la palabra como le parece, la aplica como le parece y desde ese punto de vista creen que están viviendo bien. Yo hoy quiero tocar varios temas y quiero llegar a un todo finalizando la prédica. Sucede lo siguiente. Estamos buscando nosotros hoy el fuego en nuestro altar. No sé quién de ustedes está buscando el fuego en su altar, en el altar de su corazón. Bajen su mano. ¿Quién de ustedes está buscando el fuego en el altar de su casa? ¿Y quién de ustedes está procurando el fuego aquí en la iglesia? Ok, estamos entonces en un mismo sentir, o casi todos están en el mismo sentir. Es decir, estamos buscando la presencia del Señor. Estamos buscando un fuego que se nos ha dicho debemos buscar y sabemos dónde buscarlo y de qué manera debemos buscarlo. Solo que como como cada uno aplica la palabra a su manera, como cada uno ve la Biblia desde una óptica diferente, yo quiero que hoy reunamos el concepto. ¿Ok? Porque viendo nosotros este pasaje, había una familia, porque realmente era una familia, Micaía, que era un sacerdote, y la mamá de Micaía, y junto con su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las casas de ellos estaban en una confusión. Realmente esto era una confusión de lo que realmente era el orden divino. Nosotros buscando la unción del Espíritu Santo, hemos estado procurando la llenura del Espíritu Santo. Yo puedo decir que hemos estado eh, reviviendo o hemos estado remodelando o hemos traído nuevamente el diseño del altar. Di conmigo, altar. Pero la Biblia nos dice que a través del tiempo no siempre se ha buscado de la mejor manera el fuego en el altar. Hubo reyes que hicieron lo bueno y reyes que hicieron lo malo. Reyes que trajeron el fuego del altar y otros reyes que no lo hicieron, es decir, unos que sí lo sabían hacer y otros que no. Yo quiero que hoy podamos tener por lo menos un parámetro desde el cual, por favor, tengamos el mismo criterio. En una época de corrupción religiosa, como la que estamos viviendo hoy, aún dentro de la misma iglesia, una época de corrupción religiosa, en donde hay cientos, si no miles de interpretaciones bíblicas, y cada uno interpreta la Biblia a su parecer y a su acomodo, es necesario que nosotros tengamos un criterio bíblico para poder buscar el fuego desde la óptica adecuada. En una época de pecado y desobediencia, en una época de consecuencias, Dios tuvo que nombrar rey. En esta época nosotros tenemos que ser como la iglesia que Dios nos ha nombrado como la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de la sana doctrina. Nosotros debemos procurar hacerlo de la mejor manera, porque muchas veces no se sabe hacer. Muchas veces hay cosas que interrumpen o se interponen. Y hoy quiero tocar algunas de ellas que el Espíritu Santo ha traído a mi corazón, que son muy importantes. En los reyes, en la época de los reyes encontramos, miren, voy a poner simplemente unos ejemplos para que nos demos cuenta que aún queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Aún queriendo hacer lo bueno, nos equivocamos. Aún queriendo hacer lo bueno, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a identificar o que Él mismo saque, extraiga aquellas cosas que se están interponiendo entre el fuego del altar y nuestros corazones. Amén. ¿Están dispuestos a escucharlo? Ok, eso es lo importante. Jeroboam, después del reino dividido, construyó dos becerros de oro y colocó uno en Betel y otro en Dan. Reyes que, entre comillas, querían hacerlo de la mejor manera. Es más, venían de tradiciones cristianas, bueno, de tradiciones mesiánicas. Manasés construyó altares en el templo para los ejércitos del cielo, es decir, para los ángeles. Adoró en el templo
a los que no debía adorar. Hizo una imagen de acera en el templo. Salomón en los últimos días de su vida hizo altares porque sus mujeres lo incitaban, aquel viejito que ya estaba senil y aquellas tenía algunas de sus mujeres muy jóvenes y lo llevaron a él a hacer lo malo. Salomón, el hombre de la sabiduría, finalmente construyó altares para Astarte, para Quemos y para Milcom. Acab hizo altares para Baal y para Acera. Consecuencias: pérdida de reino, pérdida de tierras, pérdidas de guerras y muchas otras consecuencias más. Podemos nosotros ver, por ejemplo, los 3 años y medio de sequía en la época de Acab fue por la idolatría, por el paganismo. Asimismo, David fue el ejemplo para otros reyes. Asa destruyó ídolos, quitó imágenes y no permitió a su madre que continuara con la idolatría. El rey Josafat no se apartó de la dirección de Dios y Jotam reconocido como un buen rey por su buena gobernación y fue un hombre que gobernó con justicia y con los principios divinos. Ezequías se destaca por su piedad y José realizó una reforma religiosa que incluyó una destrucción de la idolatría y la restauración del culto en el templo. Y eso es lo que yo pretendo hoy, que a través de la Biblia nosotros podamos hacer una renovación de nuestros principios, de nuestros conceptos, de lo que nosotros creemos estamos haciendo bien. No sé, esto es una pregunta que me surge en este momento. ¿A cuántos de ustedes les está costando levantar este altar? Ok, perfecto. Hay impedimentos para levantar el altar. Aún estoy hablando de que este es un grupo de personas que todos tenemos un conocimiento bíblico. Somos un grupo de personas que tenemos, o al menos creemos o pretendemos tener la dirección, pero hay cosas que están impidiendo el que este altar tome forma, que este altar, que en este altar se encienda el fuego. Es cuando tú luchas y pues parece que nada sucediera. Es como si tú dieras un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Es cuando, lógicamente, apartémonos de las luchas normales, porque cuando tú te decides seguir a Cristo, tú te conviertes en el enemigo de Satanás y van a venir impedimentos. Me refiero a aquellas cosas que, que no son identificables, pero que están allí y están influenciando en que el fuego de este altar prenda nuestras casas, prenda nuestros corazones, prenda la iglesia y podamos ver un avivamiento al unísono. Porque es que yo veo personas aquí en el espíritu que están luchando con eso. Personas que luchan porque este fuego se encienda. Y hacen fuerza, una fuerza, pero es una fuerza en sus fuerzas. Es una fuerza en su carne, es una fuerza en lo material. Y queremos nosotros llegar a un momento en que este fuego fluya. Es decir, que nada lo controle, que este fuego se encienda cada vez más y que inunde cada uno de nuestros hogares y nuestros corazones hasta que el fuego sea el que domine la iglesia y el que nos lleve hacia el lugar que queremos nosotros. Estamos seguros que el fuego es el que va a transformar nuestras vidas. Estamos seguros que este fuego es el que va a transformar la iglesia. Estamos seguros que este es el fuego que nos está capacitando para hacer la obra que debemos hacer. Estamos seguros y convencidos que este fuego que estamos buscando en la intimidad es el fuego que ayer nos bendijo en esa tremenda obra que se hizo ayer. Gracias a todos los que vinieron, un ejército de hombres y mujeres, aún de niños, ayer evangelizando en todo este sector. Fue algo glorioso, fue algo poderoso lo que ocurrió. El Espíritu Santo está tocando los corazones. El Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo es el que pone la palabra en tu boca. Alguien me decía esta mañana, cuando iba a hablarle a alguien, mi mente quedaba en blanco, pero mi boca hablaba sola.
Es así. Yo puedo escuchar a otros en el Espíritu. Yo tenía mucho temor, pero el Espíritu Santo puso las palabras en mí y yo pude llegarle a esa persona. Yo pude llegarle al necesitado. Yo pude invitarles para que hicieran la oración de fe. Amén. Ok, perfecto. Entonces, si hacemos un pequeño recuento hasta el momento, queremos hacer un altar que en nuestro altar el fuego fluya, pero no lo hacemos de la mejor manera, o estamos cometiendo errores o hay impedimentos. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 52, verso 2, que yo quisiera compartírselo hoy. Isaías, capítulo 52, verso 2, que dice lo siguiente. Todos lo tienen, por favor, desde sus de diferentes versiones. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Sacúdete el polvo, sacúdete el polvo. Levántate, siéntate. Suelta las ataduras de tu cuello, aquellas cosas que te están impidiendo ser realmente libre. El Espíritu Santo quiere traernos libertad, pero nos está diciendo a nosotros que debemos hacer la parte que a nosotros nos corresponde. El Espíritu Santo va a revelar hoy cosas, pero está en ti y en mí que yo acepte que estoy cometiendo esos errores, que tengo esas falencias, que tengo que corregir esas cosas en mi vida. Suéltate, suelta, quita esas coyuntas, esas ataduras, esas cadenas que hay en tu cuello, en tu área espiritual, que no te deja ver la gloria de Dios en el plano material. Hay cosas que están impidiendo que el fuego del Espíritu Santo fluya como debe fluir. ¿Qué es fluir? Que nada lo detenga. ¿Qué es fluir? Que llegue hasta donde tenga que llegar. Estamos dispuestos para ver lo que Dios tenga para nosotros. No le estamos poniendo al Señor un límite. Imagínense nosotros ponerle límite al Espíritu Santo. Todo lo contrario, ven Espíritu Santo y haz con nosotros como a ti te place. Pero para eso tiene que haber libertad en nosotros, tiene que haber libertad en nuestras casas, tiene que haber libertad en nuestros hogares, tiene que haber libertad para poder adorar, tiene que haber libertad para poder recibir, tiene que haber libertad para poder buscar. Que tú te arrodilles y sientas el Espíritu Santo y su fuego. Que cada día sea un creciendo en el Espíritu Santo y no una lucha por sentir el Espíritu Santo. Sí me estoy haciendo entender. Amén. Que no todos los días cuando nos estemos arrodillando, yo espero, asumo que cada uno de ustedes tiene su altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Un altar que levantas con tu familia. Una familia que no ora unida permanece desunida. No importando las diferencias que hay en tu casa. ¿Sabes qué va a hacer Satanás cuando sea la hora de orar? Va a poner en disposición entre los miembros de la familia. Lo importante es no dejarlo de hacer, que sigamos constantes. Por cierto, ¿quiénes están haciendo altar familiar en sus casas? Muy, muy, muy poquitos. Muy poquitos. Tú no puedes pretender encontrar al Espíritu Santo si no lo buscas. A Él hay que buscarlo. Que sea el tiempo, los insto, para que en cada una de nuestras casas haya un altar familiar. Que no sea una búsqueda individual, porque muchas veces hacemos lo de Poncio Pilatos, ¿no? Yo estoy buscando, ustedes verán. Yo vivo bajo tu techo, tú vives bajo mi techo. Procuremos la libertad de nuestro techo, la libertad de nuestra casa, la libertad de nuestra familia. Vamos en la misma dirección. Ok, buscando el fuego del altar en nuestras casas. Amén. Ok, perfecto. ¿Qué es un altar? Ya lo habíamos estado estudiando.
Un altar es un punto de encuentro entre el mundo espiritual y el mundo natural. Un altar es donde tú te encuentras con Dios. Un altar era donde se encontraban o donde se encuentran los paganos con sus ídolos, con sus dioses. En el caso de nosotros, el altar es el punto de encuentro con nuestro Dios. Es una cita que tenemos con Dios. Yo no sé los que están haciendo el altar familiar, los que buscan a Dios en un tiempo específico. No sé si cuando está llegando la hora de la oración, tú estás ansioso, porque te vas a encontrar con tu Padre, te vas a encontrar con el Espíritu Santo y allí estás seguro que van a ocurrir cosas extraordinarias. Eso es lo que estamos procurando. Amén. El altar encendido en nuestros corazones, el altar encendido en nuestras casas. Como les decía, entonces es un punto de encuentro entre el mundo espiritual y el mundo natural. Es el encuentro entre Dios y el hombre, en nuestro caso. Noé hizo un altar al salir del arca. ¿Sí sabían ustedes? Lo primero que él hizo es decir, tuvo un altar de gratitud. ¿Cómo te parece si hiciésemos un altar por cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas? En este caso, si es por gratitud, enciende el fuego del altar por gratitud. Dale gracias. Trae tu acción de gracias al altar. Dale gracias a tu Dios por lo que hizo por ti. Abraham hizo múltiples altares en Canaán. Ese hombre, cada vez que algo sucedía, hacía un altar. ¿Cuántos tienen altares en su casa? Ok. Que no sea como el altar que me tenía mi abuelita, ¿no? Mi abuelita, cuando yo estaba pequeñito, muy pequeñito, recuerdo que en el pasillo de la casa de mi abuela había un altar, pero a José Gregorio Hernández. Y hay cristianos que no le tienen un altar a José Gregorio Hernández, pero tienen altares, otros altares puestos en sus casas. ¿Quieren escucharlos? Aunque no quieran, yo se los voy a decir. Amén. Ok. Hoy vamos a develar los altares, porque los altares, cuando tú eriges un altar, allí sobre ese altar sucede algo. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar sin emocionalismos. Cuando tú haces un altar y avivas el fuego del altar buscando la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se te va a revelar allí y van a comenzar a suceder cosas extraordinarias. Cuando tú haces un altar como Jeroboam, como Manasés, etcétera, 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 y allí estás adorando algo equivocado, también van a suceder cosas extraordinarias. Y es cuando tú vas a decir, pero ¿qué está pasando en mi casa? ¿Pero qué está pasando con nuestras finanzas? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nuestra salud? ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? ¿Qué está pasando? Muy probablemente hayas levantado un altar y estás adorando equivocadamente. Amén. Los escucho muy callados o muy pensativos o muy a la expectativa porque también puedes creer que están muy emocionados. Quiero creer que es eso. Amén. Moisés hizo un altar en el Sinaí, Elías hizo un altar en el Monte Carmelo y Zorobabel hizo un altar para llevar las ofrendas. Wow. Agradecimiento, petición, buscando redención, buscando protección, llevando las ofrendas de mi gratitud. En el altar suceden muchas cosas. Aquí en el altar suceden muchas cosas. Pero wow, cuando yo busco de la manera equivocada o hago un altar para quien no es, también suceden cosas extraordinarias. Es decir, le estoy dando la potestad a aquellas entidades satánicas que haga con nosotros lo que ellos quieren. Satanás no es creador, pero Satanás es imitador. Él quiere imitar todas aquellas cosas que Dios ha instituido. Por eso muchas veces levantamos un altar y creemos que lo estamos haciendo de la mejor manera. Cuando yo dije del altar a José Gregorio Hernández, no, pastor, nosotros no hacemos eso. Pero hay altares erigidos
donde nosotros los cristianos adoramos de una manera equivocada. Escuchen esto que les digo. Creamos un altar, fabricamos un altar con nuestras manos o con nuestra misma actitud o le ofrecemos a nuestro enemigo, el diablo, nuestra familia, lo más preciado que tenemos y desde allí adoramos de la manera equivocada, aun cuando pretendamos hacerlo de la manera adecuada. Amén. Hasta ahí vamos bien. Ok, perfecto. Cuando el tabernáculo estaba erigido en el desierto, vamos allí por favor en el espíritu, a aquella época, estaba el tabernáculo erigido en el desierto, había una cierta disposición y esta semana el Espíritu Santo me llevaba a eso. Entonces estaba la puerta de entrada y luego de ello había un altar. ¿Cuál altar era ese? El altar de bronce que era donde se hacían los sacrificios. Miren esto. Un lugar rectangular. Y si aquí está la puerta, aquí en el altar, inmediatamente después de la puerta estaba el altar de bronce. Era un lugar donde se hacían los sacrificios, donde los sacerdotes hacían los sacrificios. Previo a estaba el lavacro, etcétera, etcétera. Y luego estaba la carpa pequeña y en la carpa pequeña había una división que era el lugar santo del lugar santísimo, ¿verdad? En medio de los dos había una cortina. Atentos a esto, por favor. Entonces, previo a la presencia de Dios, había un altar. Era el altar de los sacrificios. Previo al lugar santo y al lugar santísimo se tenían que lavar los pies, es decir, tenían que quitar toda suciedad, toda inmundicia para poder llegar allí. Pero entre el lugar santo y el lugar santísimo había otro altar, el altar del incienso. Antes de llegar a la presencia de Dios, tiene que haber indudablemente un altar. Antes de la presencia de Dios tiene que haber un altar. Pero en ti y en mí está qué tipo de altar vamos a levantar al Señor. Muchos dirán, no, pero es que en mi casa venimos a la iglesia. En mi casa todos somos convertidos. En mi casa yo le ordeno a mis hijos que tienen que orar todos los días. En mi casa yo todos los días eh, le hago, no sé, me invento alguna excusa para que mi esposo también me acompañe a la oración. Bueno, y yo no sé qué más, cómo puede ser tu hogar. Yo te puedo decir cómo es el mío. Yo te puedo decir que en mi hogar, no solamente en mi hogar constituido por mi esposa, mi hijo y por mí, sino en mi hogar constituido por mi esposa, mi hijo, por mí, por mi hija, mi yerno y mis dos nietos, se ora todos los días a las 7 de la noche. A las 7 de la noche nos conectamos y todos los días oramos. Todos los días oramos. Todos los días tiene que haber un motivo para orar. Y así no haya un motivo, una oración o un motivo de gozo, nosotros oramos porque queremos la presencia del Espíritu Santo. Yo no sé cómo lo hagas tú, en qué momento lo hagas tú, o si como pareja tú lo haces por aparte de tu esposo o de tus hijos, no sé cómo lo hagas, pero hay un altar que se llama altar. ¿Por qué se llama familiar? Oh, obvio. Estamos en lo que estamos. Se llama altar familiar porque participa la familia. Participa la familia. Y es el principio, lo dicen todas las leyes humanas y las leyes divinas, que la familia es el inicio. La familia es el fundamento. Por eso Satanás quiere destruir las familias. Y si quiere destruir las familias, si no estamos orando y no estamos en esa búsqueda firme, en unión como familia, Satanás va a destruirnos. Satanás lo va a hacer.
Entonces, previo a la presencia de Dios, siempre tiene que haber un altar. ¿Ok? Y ese altar tiene que haberse erigido con el motivo adecuado y tenemos que estar adorando con el motivo adecuado. Ok, perfecto. Listo. Altares que levantamos. Esta semana, muy profundamente, que lo suelo hacer, o el Espíritu Santo suele hacerlo conmigo, durante la semana Él trabaja en mis prédicas. Muchas veces son semanas o meses para una prédica. Y esta semana el Espíritu Santo me decía, hijo, el altar de la desobediencia, el altar de la desobediencia. Y Él me mostraba personas, cristianos ellos, erigiendo un altar de desobediencia y adorando desde allí. Adorando no a Dios, adorando a su desobediencia. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Y cómo es tremendo que haya gente tan sincera. De verdad, hay que tener valentía para ciertas cosas. Y hay gente muy sincera. Es impresionante. Y cuando yo hago ciertas preguntas, yo sé quiénes me van a responder, porque yo conozco personas sinceras. Lógicamente, no es fácil decir yo soy desobediente. Hay que ser valiente para decirlo, reconocerlo. Pero me mostraba el Señor personas desobedientes adorando desde su desobediencia. Y entonces todos los días, cómo es un altar? Digámoslo físicamente. Traemos entonces, como lo hacían los antiguos, traemos unas piedras y sobre esas piedras colocamos entonces unos leños y como en el caso de Elías vino el mismo Dios y puso el fuego y ese fuego se mantiene. Cada uno de esos leños que colocas desde el altar de la desobediencia es una desobediencia. Entonces, el fuego del altar de tu desobediencia no se apagará. Por ahí una canción, no se apagará, no me recuerdo. El fuego de tu espíritu no se apagará. El fuego de mi desobediencia no se apagará, Señor, porque todos los días estoy dispuesto a ser desobediente. Todos los días hago con mi vida lo que yo quiero. Y encontraba yo una definición, me parece a mí muy fuerte, y es que la desobediencia es elegir tu propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Pero también decía esta definición que es orgullo y autosuficiencia, es decir, creerte tú más que Dios. Yo soy más sabio que Dios. Yo conozco el futuro más que Dios. No puedo depender de Dios porque tal vez Dios me falle. Quiero hacerlo como a mí me parece y no me importa lo que a Dios le parezca. En Primera de Samuel capítulo 15 es un verso o es un capítulo muy conocido que es acerca de la desobediencia de Saúl. Cuando Dios le dice a Saúl que con sus ejércitos tome a los amalecitas. Y Saúl perdonó la vida a Amalek, pero perdonó la vida a los animales más gordos, lo mejor del botín, ¿sí? Y miren esto, yo encontré algo muy tremendo hoy. Capítulo 15. Vamos a leer a partir del verso 8, perdón, 9. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, desde su punto de vista, desde lo que ellos creyeron que había que destruirse, lo destruyeron. Son aquellas obediencias parciales. Yo obedezco lo que me conviene, o yo te obedezco cuando tu voluntad y la mía congruen, coinciden, convergen, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando la voluntad de Dios y la mía es la misma, ah, yo soy la persona más obediente. O solamente obedezco lo que a mí me conviene obedecer. Yo ya tengo un proyecto de vida, Señor. Y en ese proyecto de vida, pues tú no puedes opinar. Imagínate. Si yo ya decidí qué hacer con mi vida, a mí la experiencia me ha dicho que ponga en las manos de Dios cada una de las aristas de mi vida. Creo que también para ti, ¿no? Porque eres la única que dijiste amén. ¿Cómo fuese que fuera una ley que aplicáramos, iglesia? Nos evitaríamos tantos dolores de cabeza. Nos evitaríamos tanto dolor en nuestras vidas. Y nos evitaríamos después de estarle diciendo, Señor, pero yo no entiendo por qué me está pasando esto, Señor. Si yo toda la vida he hecho mi voluntad, digo, perdón, tu voluntad. Señor, pero ¿por qué me está ocurriendo esto si yo he sido la persona más desobediente? No entiendo por qué. Si yo decidí hacer con mi vida lo que yo quería, yo no entiendo por qué me está ocurriendo esto, Señor. Ayer cuando estábamos evangelizando, me encontré con un personaje aquí en el puente que creo que muchos se encontraron porque después coincidimos en que muchos le hablamos. Y es una persona totalmente resentida con Dios. Dios tiene la culpa de todo. Y no entiende por qué está viviendo lo que está viviendo. En estos días voy a charlar con él. Él y yo tenemos una charla muy larga que tal vez va a durar muchos días. Porque tengo que ir a hablar con él. Porque tengo que ir a que me vuelva a gritar y que me vuelva a tratar mal, pero algún día pasará algo con su vida. Son aquellas personas que han tomado las peores decisiones y ahora culpan a Dios de lo que están viviendo. Dios tiene la culpa. Dios resultó entonces ser el malo de la película. Yo hice lo que quise con mi vida. Yo llevé mi vida al fracaso y ahora tengo que buscar a alguien quien tenga la culpa. Y muchas veces es Dios o a veces los pastores, pastora. Por eso la gente se pone brava contigo y se pone brava conmigo. Hay gente que entra furiosa. Estoy bravo y necesito pelear con alguien. ¿Y quién más cercano que los pastores? Déjame decirte que tus decisiones, lo que tú hagas con tu vida, eres libre de hacerlo. Yo simplemente también lo he entendido que mi labor, hasta donde tú me lo permitas, mi labor termina aquí en el púlpito. Mi labor continúa cuando tú vienes y me dices, dame por favor una cita, te voy a comentar algo. Yo puedo continuar, pero si tú no me lo permites, mi labor termina aquí. Yo te doy un mensaje de parte de Dios. Si te parece o no te parece, lo juzgarás tú. Si está bien dicho o no está bien dicho, lo juzgarás tú. De todas maneras voy a ser juzgado. Pero yo te transmito el mensaje y tú sabrás qué haces con ese mensaje. Si ese mensaje lo dejas entrar en tu corazón, si sigues viviendo como quieres vivir, porque aquí está otra parte de cómo vivimos con Dios, teniendo en cuenta la desobediencia. Y una de ellas, que es muy tremendo, es la obstinación. Fue el segundo pecado de Saúl. Sigamos leyendo entonces. Entonces, recapitulemos. La desobediencia y la obstinación, es decir, desobedecer y persistir en la desobediencia. ¿Sí me hice entender? Desobedecer y persistir en la desobediencia. Verso 11. Me pesa, dijo Dios. Bueno, verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Samuel era el, Samuel era el, Saúl era el pupilo de Samuel. ¿Sí? Y entonces Samuel intercedía mucho por Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Verso 12, esto me parece tremendo. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal.
Regálamelo por favor en traducción, nueva traducción viviente y luego en nueva versión internacional para que tengamos un poquito más de claridad al respecto. Lo quiero leer nuevamente en Reina Valera. Dice, y he aquí se levantó, Saúl había venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Lo dice en nueva traducción viviente. Temprano a la mañana siguiente Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad del Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Hay personas que levantan un monumento en su propio honor, un monumento de la desobediencia y de la obstinación, y desde allí adoran, pretenden adorar a Dios. Y la palabra nos dice que ese tipo de monumentos los están haciendo para ellos propios. Cuando tú no aceptas la voluntad de Dios, estás eligiendo tu propia voluntad. Hay una palabra que yo utilizo mucho y cabe aquí, encaja perfecto, y es el determinismo. Yo soy así. A mí nadie me tiene que decir cómo pensar. A mí nadie me tiene que decir cómo obrar, porque yo pienso y hago como a mí me parece. Es que yo soy así. Y es una manera de poner una barrera. Pero te voy a decir una cosa, es una manera de poner una barrera no solamente al mensaje, no solamente a la verdad, sino también a tu bendición. Estás atándole las manos a Dios. Nadie desobediente es bendecido. Nadie desobediente es prosperado. Nadie desobediente llega lejos. Determinismo, desobediencia, obstinación. Amén. Si tú estás levantando un altar y estás adorando desde cualquiera de estos tres puntos de vista, destruye ese altar. Porque en el altar siempre ocurren cosas. Lo repito, en los altares siempre ocurren cosas. Tú decides si es un buen altar para que ocurran cosas buenas o es un altar malo para que ocurran cosas malas. Amén. Ok. Éxodo capítulo 32 versos 8 al 10 nos narra acerca de el becerro que Aarón hizo cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Y tardándose, dice la palabra del Señor, y tardándose Moisés en bajar, Aarón pidió las alhajas de oro y con eso les hizo un becerro. Ídolo no es solamente un becerro. Ídolo es todo aquello, cosa o persona que se interponga entre Dios y tú, o entre tu corazón y el corazón de Dios. ¿Cómo se llama tu ídolo? ¿O a qué estás idolatrando hoy? Hay mujeres que conocen a un hombre y se olvidan de Dios. Hay hombres que conocen a una mujer y se olvidan de Dios. Los ves tú un día aquí en alabanza y al siguiente día totalmente sumergidos en el mundo porque conocieron el amor de su vida y ese amor de su vida los sacó de los caminos de Dios. Hay personas que adoran su trabajo, construyen un altar para Dios, y ese altar se llama trabajo y desde ese altar pretenden adorar a Dios. Y algo bueno que comenzó con el mejor de los propósitos, que fue una respuesta de Dios, se convierte en un impedimento para llegar a Dios. Hay personas que adoran un objeto, llámese como se llame, una casa, un carro, propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces en el altar de su corazón no está el adorar un objeto que se tiene, es adorar un objeto que no se tiene o que jamás se va a conseguir. Se puesto tu corazón o pones tu corazón en algo que solamente quieres pero que nunca vas a lograr tener. Haces
Haces todo un castillo de naipes y desde allí adoras a tu Dios falso. En Lucas capítulo 14, versos 15 al 24, Lucas capítulo 14, quiero leer algunos pasajes. Dice así, es la parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Dice el 17. Y a la hora de la cena, bueno, leámoslo el 16. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y aún así quedaba lugar. Hay un altar que muchas veces erige el cristiano y es el altar de las excusas. No puedo, pastor. No puedo. No puedo. No puedo, pastor. No puedo. No puedo, pastor. Es que el próximo domingo voy a estar ocupado en tal cosa. Dentro de 15 días, la otra. Dentro de 20 días, la otra. El altar de las excusas. Y hay otro fenómeno. El fenómeno que cuando se convierte la vida, esa vida del que se excusa tanto, se convierte en una vida que de, de lo que tenía bueno, de lo que tenía el control, se convierte en un absoluto desastre, todas las excusas se acaban. ¿No han visto eso? La gente que nunca puede sacarle tiempo a Dios, jamás tiene tiempo para Dios, termina convirtiéndose en las personas que llegan más temprano a la iglesia. ¿Y por qué tú les haces las preguntas? Es que tengo 1001 problemas. Se me perdieron los 1100 ciclos de plata. Wow. Y yo conozco a un Dios que es experto en quitarte las excusas. Todo aquello que se interpone entre tú y Dios, Dios lo quita. Yo lo viví es cuando tú te encuentras cara a cara con Dios. Y te puede decir Dios, ahora que no hay excusas, ahora vamos a hablar tú y yo. Porque Dios Porque Dios propicia el tiempo, propicia el lugar, propicia la circunstancia, para que todo aquello que antes era una excusa y no te dejaba acercarte a Dios, se convierta en un motivo para buscar la presencia de Dios. Excusas. ¿Cuántas excusas hay aquí? A ver, ¿cuántas excusas conocen ustedes? Es que estoy trabajando, es que no me queda tiempo, es que los niños, es que mi esposo. Hay gente que no viene porque llueve o porque está haciendo mucho sol, porque el sonido está muy fuerte, lo he escuchado varias veces. Por eso hemos tratado de bajar el sonido. No sé si alguien diga, allá no se escucha nada, no vuelvo. Puede ser. Excusas, excusas. Es que me miraron, es que a mí no me miran. ¿Por qué viven llamándome a mí? Mire, esto es algo tremendo. Yo a veces le pregunto, le he dicho ahorita, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Hacemos un manual, a cada uno le pasamos una encuesta, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Porque viene alguien y me dice, es que no nos llaman. Y hay alguien muy cercano que dice, ay, qué tanta llamadera. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo, Dios? Y créanme que esto parece risible, pero es algo que se ha convertido para nosotros en un problema. No sabemos cómo manejarlo. No sabemos cómo hacerlo. No sabemos si estamos muy cercanos a las personas y les disgusta o si hacemos un espacio y también se nos va a ser criticado. Excusa, di conmigo, excusa. Ok.
En Apocalipsis capítulo 13, versos 15 y 16, ahí hay una palabra que esta mañana, mira, no tenía idea que Samuelito, mi nieto, iba a predicar sobre eso, acerca de la tibieza. Hay un altar que se llama el altar de la tibieza, pero él utilizó una palabra que caló esta mañana a mi corazón. Samuel no utilizó solamente la palabra tibieza, sino utilizó una palabra más fuerte y es hipocresía. Cuando tú eres tibio, eres hipócrita, porque no eres ni caliente ni frío, eres hipócrita. Finges estar caliente, pero realmente estás frío. Y dice la palabra del Señor, ojalá fueras frío, te aceptaría más fácilmente, pero desde el altar de la tibieza nada puede ocurrir. Él mencionaba algunos ejemplos que me impactaron esta mañana. Realmente me fui con ese mensaje para mi oficina a seguir trabajando, a seguir estudiando. Y él hablaba acerca de que si tú eres hipócrita o si tú eres tibio, y hay dos bandos o dos lugares de donde puede exponerse dos frentes de donde tú puedes exponer ese concepto que tú tienes. Vas a ser fiel a alguien y vas a ser infiel a alguien. Y si eres fiel al mundo, pues vas a ser infiel a Dios. Si le vas a ser fiel al mundo, eres hipócrita con Dios, porque estás trayendo a la iglesia lo que tú no realmente no eres. No sé si suene muy fuerte, pero yo creo que la tibieza es hipocresía. Hipocresía. No ser realmente lo que nosotros somos. Muchas veces el cristiano adora desde un altar hipócrita. Desde un altar donde venimos a poner o a colocarnos el vestido de la santidad, la mejor cara, la aureola. Yo siempre en mi corazón, en mi mente, he dibujado, lo dibujo en mi corazón, una serie de lockers que están en el tercer piso y allí está el nombre de cada persona y cuando la gente va entrando yo veo cómo abren un candado y sacan su aureola y se la colocan. Y cuando estamos aquí dentro, todos tenemos la aureola. Ustedes vieron lo lindos que se ven con la aureola puesta. O cómo nos vemos lindos con nuestra aureola puesta. Porque aquí somos lo que no somos afuera. Porque aquí somos lo que no somos en nuestra casa. Pretendemos adorar a Dios desde un altar de hipocresía, iglesia. Pretendemos adorar a Dios y que tengamos los mejores resultados desde un altar de tibieza. Y si ustedes recuerdan el pasaje, está aquí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Siguiente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto lo conocemos todos. Esta mañana leía en una versión, tu versión, que dice, estoy a punto, estoy por vomitarte. Esa versión me pareció tremenda. Estoy por vomitarte de la boca. Wow. Si vamos un poquito más adentro del concepto, ¿qué le produce a Dios un tibio? Náuseas. Un tibio le produce a Dios náuseas. Y dice la versión, ¿qué versión es la tuya? Nueva versión internacional. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Wow, es una palabra muy fuerte, fuertísima, terrible, terrible. No podemos pretender adorar a Dios desde el altar de la tibieza, desde el altar de la hipocresía y que las cosas resulten bien.
Recuerda que para poderte dirigir o para podernos dirigir a la presencia de Dios, tiene previo que haber un altar. Y ese altar tiene que estar en las mejores condiciones, estar cumpliendo las funciones que Dios quiere que cumpla. Porque el primero era el altar de bronce y luego el altar del incienso. El altar de bronce, atentos a esto, en el altar de bronce se hacían los sacrificios y se extraía la sangre para colocarla en los cuernos de los altares, y en el altar del incienso se elevaba un olor fragante a Dios. Y era el altar adecuado. El altar adecuado es el que permite que desde ese altar que pretendemos adorar o donde estamos adorando se genere un aroma agradable a Dios. Eso es lo que tiene que ser nuestras vidas. Si Dios indagara en lo más profundo de mi corazón tendría que despedir un olor fragante para Dios. Al menos esa es la teoría. Dios que todo lo sabe, tú no conoces lo más profundo de mi corazón, ni de mis actuaciones, ni yo también lo tuyo, pero si Dios viene y escarba, por decirlo así, se hurga en lo más profundo de nuestras vidas, esa vida oculta, esa vida que nadie conoce sino solamente tú y yo, tiene que ser una vida que despida olor fragante delante de la presencia de Dios. Tenemos que adorar a Dios desde un altar de santidad, porque Dios a través de Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Lo repetimos, Dios a través de Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Y recuerden que seremos juzgados por obras, condenados por obras y salvos por gracia. Amén. Ok. Y quiero terminar con esto. Mateo capítulo 13, verso 55. Por favor, Valentina, regálamelo. 13:55. Lo voy a leer, en mi Biblia lo voy a leer desde antes. ¿Qué les dije yo a ustedes? Mateo 13, Mateo 13, verso 55. No. Mateo 13:55, porque estoy como, déjame, lo tienes aquí. No, lo tengo mal. Santo Dios. No hizo Jesús más milagros. No hizo muchos milagros ni maravillas. No hizo, no hizo 50 y 58. Gracias, hija. Ok, gracias, gracias. Entonces estaba el Señor Jesús en Capernaum. O sea, es desde el 53 hasta el 58. Estaba Jesús en Capernaum, se dirige a Nazaret y dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Miren esto, la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Se cuestionaban. Si nosotros lo vimos haciendo mesas y sillas allá con su papá, en el taller de su papá. No se llama su madre María y sus hermanos, para aquellos que dicen que Jesús no tuvo hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Verso 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Wow! Es decir, el altar de la incredulidad es lo que impide que podamos ver más aún la gloria de Dios. El altar de la incredulidad desde la que muchos adoran y tienen a un Dios chiquitico. Yo conozco muchos cristianos que conocen un Dios chiquitito y unos problemas gigantes.
Así lo describen. Es que tengo unos problemas grandísimos. Y tú le dices, yo conozco un Dios que puede solucionar tus problemas. No hay nadie que me pueda ayudar. Mis problemas son gigantes. Y yo te puedo decir que yo conozco un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que hace milagros, un Dios que hace cosas grandes, un Dios que puede hacer todo aquello que tú no puedes. Aleluya, dale fuertes aplausos a Dios. Adora a Dios desde tu fe. Adora a Dios desde lo posible que crea tu corazón, que Dios puede hacerlo por ti. Padre, yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, Señor, a tumbar, a destruir todos aquellos altares que se han levantado en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestras familias, aún en la iglesia, Padre maravilloso. Aquellos altares, bendito Rey del cielo, Señor, que no nos dejan ver tu gloria. Aquellos altares que no nos permiten ver tus respuestas, Padre Santo, Señor. Nuestra desobediencia, Padre Santísimo, nuestro determinismo, Padre de la gloria. Nuestra obstinación, amado Rey del cielo, la idolatría, destruye todo altar de idolatría. Destruye, Dios del cielo, todo altar de excusas, Padre Santo, todo altar de tibieza espiritual, Padre maravilloso. Destruye, Dios del cielo, la incredulidad, porque nosotros, Padre Santísimo, somos dados a decir que tú lo puedes hacer, Padre Santo.